Buenas tardes, compañeros instructores. Nosotros somos el grupo de guianza. El día de hoy les vamos a contar 7 historias sobre mitos y leyendas alrededor de Bogotá y en Bogotá, por supuesto. Entre ellos está el mono de la pila, el diablo en el puente del común, la sirena del arco, entre otros. Así que, para una mejor experiencia, les aconsejamos por favor cerrar sus ojos y entregarse a estas maravillosas historias. Sin más, comencemos. Hello, I hope you are okay. My name is Jonathan Martin. I am a senior student of the Teen Giants. Today I'm going to speak about a very mystery. Are you ready to listen to it? We start. Se cuenta que por los caminos cercanos de los bosques antioqueños y del viejo Caldas se suele aparecer una presencia muy misteriosa y aterradora. Es una procesión de 4 hombres que están cargando un guando. ¿Pero qué es un guando? Un guando es una camilla hecha de madera donde encima se colocan a los muertos y se tampan con una sábana. 4 hombres lo cargan en los hombros para así irlos a enterrar en una procesión a los cementerios. Resulta que hace unas varias décadas existió un hombre que era muy misterioso, odioso y envidioso. Realmente no le gustaba ayudar a las personas y odiaba compartir con ellos. Ni siquiera se ofrecía cuando tenía que cargar el guando cuando una persona fallecía. En una de sus rabietas una vez comentó: "Cuando yo me muera, tiren mi cuerpo al río. Yo no le quiero deber ningún favor a nadie". Cuando la muerte tocó a su puerta, todo el pueblo se compadeció de él. Le hicieron su guando y empezaron con la procesión. Pero los que los estaban cargando se quejaban de que era muy pesado. Llegaron al punto en que tenían que cruzar un puente hecho de madera. El ambiente tenía una soledad absurda y cuando iban a la mitad simplemente se quebró. Las 4 personas que cargaban el guando con el muerto se cayeron al río. Nunca encontraron los cuerpos y nunca pudieron ser enterrados. Pero, ¿cómo son las apariciones de esta entidad? Desde aquel entonces, esta entidad fue apodada el guando. El guando se suele aparecer en vísperas de alguna muerte. Aquellas personas que han sido desafortunadas y lo han visto, comentan que se aparecen 4 hombres con una túnica negra llevando unas velas negras, haciendo una procesión de un guando. Se les logra escuchar algunos rezos pidiendo clemencia a Dios porque el cuerpo está muy pesado. El guando se le suele aparecer a aquellas personas trasnochadas, borrachos, mezquinos, ladrones, personas que no les importa hacer el mal por conseguir un poco de dinero. Se cuenta que cuando se les aparece a estas personas, simplemente el ambiente se vuelve muy oscuro, siniestro, tenebroso y horrible, hasta el punto que empieza a desmayarse cuando lo ven y caen al piso. Si tú eres alguna de estas personas, ten cuidado de estar por esos caminos en los bosques antioqueños o del viejo Caldas. Hola, me presento, mi nombre es Lizeth Sanguino y el día de hoy les voy a contar la leyenda del cerro de Juana García. Se dice que Juana García era una negra muy querida por las señoras y por la gente del pueblo. Pero por ahí también dicen las malas lenguas que se dedicaba a la hechicería. Un día Juana García llegó al barrio Las Nieves con sus 2 hijas traídas de Cartagena. Pero también dicen que tenía la necesidad de saber todo lo que pasaba en el mundo. Una noche fría, oscura y tenebrosa, Juana salió rápidamente y pegó en 4 o 5 esquinas un anuncio que decía que la nave que había salido meses anteriores se había hundido con sus tripulantes en el Triángulo de las Bermudas. Al siguiente día, el pueblo se llenó de murmullos y de comentarios cuando leyeron el anuncio. Ellos sabían que, efectivamente, la nave había salido hace un tiempo, pero era imposible que alguien tuviera ese dato. Un día, como los normales, una señora llegó desesperadamente donde Juana García y le comentó que su esposo viajaba mucho y ella, en sus descuidos hogareños y en sus infidelidades, quedó embarazada. Un embarazo no deseado y que tenía demasiado miedo al pensar de que iba a decir su esposo. Juana García le dijo que ella le iba a dar soluciones.
La primera era que tenía que poner una vasija llena de agua en la ventana de su habitación. Efectivamente, la señora lo hizo. Al siguiente día, Juana fue con una vela y se sentaron al lado de la vasija y se dieron cuenta que el esposo la engañaba con una mujer muy hermosa, a la cual llamaron la española, y que un sastre le estaba haciendo un hermoso vestido. Juana García, en cuestión de segundos, tomó una parte de la prenda del vestido que estaban haciendo, y le dijo que se tranquilizara, que porque su esposo se iba a demorar en llegar a la ciudad y que no le iba a hacer nada. Meses después, efectivamente, su esposo llegó a Santa Fe, lleno de regalos para su esposa y muy contento. Ella le reclamó por la infidelidad que hacía y que tenía con la española, y le contó toda la verdad delatando a Juana. Su esposo se llenó de furia, tomó la prenda y lo primero que hizo fue ir corriendo a donde el sacerdote, quien también era un juez, y empezaron con unos cargos y una demanda en contra de Juana y sus hijas. Cuando comprobaron que todo era verdad, capturaron a Juana y con una vela la castigaron. Y ella decía: yo lo hice y todas lo hicimos y al final fui yo quien pagué. Se dice que Juana García contó antes de que la mataran que efectivamente ella había sido quien fue la que puso los anuncios en las esquinas, y que ella voló al Triángulo de las Bermudas y que por eso lo puede asegurar. Se dice que anteriormente Juana se echó a volar por lo que llamamos el cerro que está detrás de la Iglesia de las Nieves, y que antes era llamado el Cerro de Juana García o Juana García, que lo que hoy conocemos como Monserrate. Este es el mito, el Ser Supremo. Cuentan las historias y las creencias chibchas que existía un dios llamado Chiminichagua o Chiminigagua, como le queramos llamar. Este era el dios creador, el ser omnipotente, la divinidad bondadosa en todo el universo. Este dios irradiaba una luz en el universo cuando todo era noche. Y cuentan que en el principio todo era tinieblas, y que este Dios, como les decía, irradiaba toda la luz. Y cuando este Dios quiso repartir toda la luz por todo el universo, cuentan los lugareños que creó dos aves negras, que al lanzarlas al espacio, ellas, por medio de su aliento, expulsaban una luz incandescente, y por medio de eso se pudo crear la luz en todo el universo. En el principio de la creación del universo, Chiminigagua explicó la importancia de darle un culto de adoración al sol y a su compañera Chía o Luna. Para los chibchas, el adorar a la luna o al sol era también adorar al dios Chiminigagua. Esta historia relata la relación entre las creencias en Chiminigagua y la adoración al sol. Para muchos pueblos indígenas americanos, esto también fue compartido. Por el lado de los chibchas, ellos crearon unos lugares para hacer los cultos donde adoraban al sol y por lo tanto al dios Chiminigagua. Estos fueron creados en Bogotá, en Guatavita, en Gachetá y en Sogamoso. En la ciudad de Tunja, el Saque Gorachacha también creó un templo para el sol, y por méritos los Usnas les regalaron los populares cojines de saque, que prácticamente son dos rocas del mismo tamaño talladas en una roca en forma circular. Se dice que en la madrugada los saques y los sacerdotes con muchos indígenas van allá a ese templo a adorar y esperar al sol que sale del oriente. En eso, el saque se arrodillaba y oraba al dios sol, y con sus acompañantes, que eran las personas devotas, hacían este culto. Mientras tanto, los indígenas danzaban, cantaban y oraban. A veces hacían sacrificios de los moxas, que prácticamente son niños de 12 años,
donde sacaban el corazón y lo entregaban al dios del sol. Chiminigawa era prácticamente un dios estático y sin figura corporal. Entonces, por lo tanto, pues se le brindaba también cultos como a otros dioses que para otras religiones puede llegar a ser un dios con figura corporal. Es por esto que el dios del sol le llaman el dios del Chibcha. Y muchas de las personas hablan sobre esto, sobre el dios del sol que es el creador del universo, prácticamente el gran supremo. Good day everyone, my name is Andres Felipe Fernandez Bermúdez, student of Tourist Guidance. I want to talk to you about the Common Bridge. Was built in 1792 to join Bogotá with Zipaquirá, a beautiful bridge between much nature, but this bridge has a secret. Cuenta la leyenda que el gobierno le dio la concesión de este puente a un hombre llamado Florentino, el cual no tenía ni el dinero ni una persona que se lo pudiera facilitar en préstamo para la construcción de este puente. Él, desesperado porque el gobierno día tras día le iba insistiendo en que debía terminar ese puente lo antes posible, decidió realizar un pacto con Satanás. El pacto consistía en que Florentino le entregaba su alma a cambio de que Satanás debía construir el puente. Pero cuentan las personas de Cundinamarca que este pacto tenía una cláusula, y era que Satanás debía terminar el puente esa misma noche, antes de que saliera la luz del día y cantara el gallo. Sellado el pacto, Satanás sacó a todos los diablos y diablillos del mismísimo infierno, dejando tan solo uno, que sirviera como centinela para evitar que los condenados salieran del infierno. Los ordenó en fila india, para que mano a mano trajeran las rocas y las fueran apilando en el lugar de la construcción. Pero Florentino, muy sagaz, no se quedó quieto y trajo un sacerdote y lo escondió detrás de unos arbustos para que lo bendijeran. Mientras tanto, Satanás iba dirigiendo la obra, iba poniendo piedra sobre piedra para la construcción de este magnífico puente. Él ya se vio ganador, iba bailando, estaba festejando y en medio de esa alegría relató la siguiente copla. De la uva de la parra, de la canaleta al río, que les vengo yo a avisar que ya Florentino es mío. Y antes de terminar esa frase y antes de colocar la última piedra, salió la luz del día y cantó el gallo. Satanás había perdido y vio como el sacerdote iba corriendo hacia el puente y lo bendijo. Satanás, enfurecido, saltó de cabeza con sus diablos y diablillos al río, pero antes lanzó una fuerte patada contra el puente para derrumbarlo, que si la bendición del Padre lo hubiera logrado. Ganó Florentino, recobró su alma y logró terminar el puente en la fecha pactada. Una leyenda o no, cuentan las personas que Satanás sigue rondando por ese río, el río que antes era llamado Funza y ahora es Bogotá, esperando a la persona que siga vendiendo su por unos cuantos centavos. Cuentan que los duendes habitaban en lugares donde hay guaduas, árboles muy altos y fincas lejanas. Dicen quienes los han visto que para espantar a los duendes es necesario tocar un tiple, un instrumento parecido a la guitarra, bien templado al son de las vacas que llaman. La leyenda dice que el señor de apellido Pantoja, en el lugar donde nos encontramos, tenía 2 hijas, a las que el duende perseguía y no dejaba dormir. Ellas contaban que sentían un hombre que se les acomodaba al lado, las pellizcaba y las tocaba. Pero cuando prendían la luz no había nadie. Entonces, un día llegó el párroco del pueblo y le dijeron: «Padre, imagínese que alguien nos está persiguiendo». El cura les dijo que se confesaran y que él luego les daba la comunión. Ese mismo día en la noche, el duende las cogió a mordiscos y no las dejó dormir. Como quien dice, se les agravó la situación con este personaje. Entonces, un señor vecino de ellas les dio la solución a su problema. Les contó del tiple, y ellas le contaron a su padre para que consiguiera uno esa noche. La noche se acercaba, así que dejaron el tiple encima de la mesa en la habitación de las mujeres. En la noche llegó el personaje y vio que el tiple sonaba. Más tarde, curiosamente, el tiple continuaba sonando. Las mujeres entraron a la habitación y nadie lo estaba tocando. Se acercaron al tiple y este se quedaba en silencio, no vieron a nadie. Llegó el amanecer y el tiple dejó de sonar. Ya no estaba en la mesa donde las mujeres lo habían dejado.
The people say that when the goblin falls in love with a girl, he goes to her home to annoy her. He throws stones to the house as if it were raining, and the people say that the goblin invites children to play with him at night, well, in the forest until late at night. And when the parents find the children, he is scratched, dirty, hungry, and with allergic. Buen día, mi nombre es Carlos Preciado Sierra y en medio de historias, mitos, leyendas y espantos, este espacio ha llegado a su fin. Si no les gusta, a quejarse al mono de la pila. Y es que díganme, ¿a quién no le han dicho esta frase tan popular? Tiene inicios en 1583, cuando los indígenas y las mujeres lavaban, las personas se bañaban y iban a recoger agua a los ríos San Francisco y San Agustín, que antes eran conocidos como Vicachá y Manzanares respectivamente. Debido a que era muy lejos ir a caminar por agua limpia y potable, la ciudadanía se unió para expresarle su necesidad a la Real Audiencia de que llegara agua a la Plaza Mayor, como era conocida en aquel entonces la Plaza de Bolívar. Esta obra se financió gracias a los impuestos que se les dio a la carne y al vino. Sin embargo, primero era importante quitar el rollo o la picota, que eran símbolos importantes en las ciudades hispanoamericanas españolas, debido a que era símbolo de autoridad y también de justicia. Constaba principalmente de un poste de piedra, mármol y madera con una cadena y un grillete, en donde se castigaban a los criminales o a todo que quisiera desobedecer la corona española. Los encargados de esto eran los fiscales o los oidores, como es el caso de don Alonso Pérez de Salazar, quien fue el que mandó quitar la picota para instalar la pila, que en su cúspide podemos encontrar a San Juan Bautista Niño. Cuentan los sabios que las mamás de aquel entonces enviaban a sus hijos por agua. Como ellos sabían que quedaba lejos, empezaban a quejarse, a lo que ellas le respondían la frase tan popular: a quejarse el mono de la pila. Se dice que efectivamente los muchachos iban por agua y cuando regresaban ya no refunfuñaban, porque ya se lo habían dicho todo al mono. In the 1846, el mono de la pila was replaced by the statue of Simón Bolívar, and it was in the square of San Victorino. Later, it was moved to the square of San Carlos, today called Rufino José Cuervo. In 1990, it was in the National Museum, and today it is in St. Colonial Art Museum, where many students come to throw their coins. De esta manera cerramos el grupo de guianza. Esperamos que haya sido de su agrado en medio del páramo de la Moya. Y si no, a quejarse el mono de la pila.